Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Muy bien, estimados y estimadas, saquen papel y lápiz porque la clase va a comenzar. Noveno video de esta masterclass en obligaciones legales fiscalizadas por el INSACEL, ¿ok? Y en este caso vamos a hablar acerca de un tema o una de las características principales que llevan a un funcionario o que llevan a la institución a realizar una fiscalización en un centro de trabajo. Y en este caso vamos a hablar acerca de las limitaciones de tareas, ¿ok? Ahora fíjense algo. Acá vamos a leer el enunciado, ¿ok? Cuando la valoración médica determine que el trabajador tiene afectada su capacidad física o psicológica, por supuesto, esto es posterior a un accidente de trabajo o a la investigación de una enfermedad ocupacional, ¿ok? Entonces, lógicamente, una vez que el médico ocupacional o que el psicólogo ocupacional determina que el trabajador tiene afectada su capacidad física o psicológica, ¿ok? Y mientras dura el proceso de certificación del grado de discapacidad, esto le corresponde obviamente a la institución. Lógicamente la institución, mientras está haciendo el trabajo de la certificación del grado de discapacidad, debe, ¿ok? Está en la obligación de modificar quizás o colocar restricciones en las tareas que el trabajador está realizando. Seguimos leyendo. El INSACEL puede establecer restricción de tareas, ¿ok? Restricción de tareas. No es que van a sacarlo por completo de los puestos de trabajo, ni va a dejar de cumplir con sus funciones. Simplemente va a estar en su mismo puesto de trabajo, pero con ciertas restricciones en cuanto al tipo de tarea que él estaba realizando normalmente, ¿ok? Antes de la investigación de enfermedad ocupacional o antes de la ocurrencia del accidente de trabajo. Entonces, se ordena mantener al trabajador en el mismo puesto de trabajo, entiéndase, en el mismo puesto de trabajo, pero con limitaciones en cuanto a las tareas a desarrollar, como por ejemplo, los trabajos en altura, no laborar en horario nocturno o limitaciones respecto al peso a levantar. Por supuesto que esto varía dependiendo del tipo de padecimiento, el tipo de lesión que le haya ocurrido al trabajador. ¿Ok? Esto es muy relativo, esto va a depender de muchas cosas. Igualmente, las limitaciones de tarea no son colocadas arbitrariamente por la institución. Eso pasa por el Departamento de Salud Ocupacional de la institución y es un médico ocupacional quien determina, dependiendo de la actividad laboral posterior a la investigación de posible enfermedad ocupacional o a la investigación de accidente de trabajo, determinan, ya habiendo estudiado el puesto de trabajo, verificando las actividades que el trabajador realizaba, los procesos peligrosos existentes, deciden hacerle o colocarle algunas restricciones en estas tareas, ¿ok? Que quizás el trabajador ya por el tipo de lesión que tenga o la posible discapacidad que tenga y en pro de no agravar la condición, ¿ok? Pues recordemos que se puede agravar una condición preexistente, deciden hacer limitaciones de tareas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los trabajos en altura, por ejemplo, una persona que sufra de la tensión, una persona que haya sufrido alguna afección de tipo cognitiva, de tipo psicológica, física también, ¿ok? No puede trabajar en altura, representa un factor de riesgo pues muy grande. ¿Okay? Muy fuerte y un peligro, lógicamente. No laborar en horario nocturno también aplica por lo mismo, dependiendo del tipo de lesión. Hay personas que han sufrido accidentes y psicológicamente se ven muy afectados, ¿ok? Dependiendo de lo que le haya pasado. A tal punto de que no quieren acercarse más al puesto de trabajo, ni quieren trabajar de nuevo. Esto requiere de un proceso también de readaptación en el puesto de trabajo, pues bastante largo. ¿Okay? Entonces, a esto se refiere precisamente lo que tiene que ver con limitaciones de tareas. Entonces, también con respecto a levantar el peso, dependiendo del tipo de lesión, no sabemos todavía si la persona de repente tiene una lesión a nivel de columna, ¿ok? Y si se diagnostica que es una hernia, entonces no sabemos todavía la hernia a qué nivel está, qué tipo de peso puede levantar. Recordemos que hay una norma técnica para levantamiento manual de peso, ¿ok? De carga, perdón. Entonces, todo esto entra en juego. Todo esto entra en juego al momento de determinar las limitaciones de tarea que se le van a asignar a ese trabajador, ¿ok? Entonces,
Adicional a los documentos exigidos en la inspección general, ¿ok? La inspección general, por lo general, todos esos documentos que les mencioné al principio de esta masterclass, siempre lo van a solicitar, indiferentemente el tipo de inspección que vayan a realizar o el tipo de actuación que vayan a realizar los inspectores del INSACER. Pero siempre lo que son los documentos de la inspección general que hablamos al principio, siempre lo van a solicitar, ¿ok? Siempre lo van a solicitar. Deben suministrar los siguientes documentos, y aquí comenzamos. Constatar, estamos hablando del inspector, por supuesto, del INSACER, constatar que el trabajador permanezca en el ejercicio de su mismo cargo. Ojo, esto siempre y cuando el hecho de que los procesos peligrosos existentes en ese mismo puesto de trabajo o en ese mismo cargo no agraven la lesión, no agraven la patología, ¿ok? Porque si es necesario reubicarlo, entonces se reubica, ya ese tema lo vamos a ver más adelante. Pero si es necesario reubicarlo del puesto de trabajo, pues se tiene que reubicar. Pero en este caso estamos hablando únicamente de limitaciones de tareas. Se supone que previamente ya hemos verificado, ya hemos hecho el estudio del puesto de trabajo y determinamos que el trabajador puede seguir en ese mismo puesto de trabajo, pero con limitaciones de tareas que no agraven su condición. ¿Okay? Entonces, en el ejercicio de su mismo cargo, perfecto, pero con las limitaciones físicas recomendadas, físicas o psicológicas, ¿ok? Por el médico tratante. Ojo, el médico tratante, el especialista, por aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, un traumatólogo o un fisioterapeuta, ¿ok? Este médico hace las recomendaciones generales, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto después de que el médico especialista hace las recomendaciones, obviamente el médico especialista quizás no conoce el puesto de trabajo, ¿ok? No conoce el proceso productivo, no conoce el proceso de trabajo, pero el médico ocupacional y el médico del INSACER sí conocen el puesto de trabajo. Entonces, de las recomendaciones que dé el especialista, obviamente debemos tomar en consideración también las recomendaciones del médico ocupacional del INSACER y del médico ocupacional de la empresa, que son los que conocen el puesto de trabajo propiamente dicho. Pero muchas veces el especialista no conoce el puesto de trabajo y no conoce la actividad laboral. Por lo tanto, siempre las recomendaciones son muy escuetas. Entonces viene el médico ocupacional o el médico del INSACER y hace una verificación o hace una recomendación más puntual. ¿Okay? Entonces, y ordenada por el servicio médico del INSACER. Ya eso está más que claro. ¿Ok? Entonces ya sabemos que obviamente el especialista da las recomendaciones, pero el médico ocupacional de la empresa que pertenece al servicio de seguridad y salud laboral, ¿ok? El médico del servicio de seguridad, y el médico del INSACER pues dan sus recomendaciones más puntuales posterior a una investigación y a una inspección de puesto de trabajo, ¿vale? Seguimos adelante. Ok, entonces, siguiendo con las limitaciones de tarea, ahora vamos a hablar de los exámenes médicos o el examen médico periódico post-reposo. Ojo, este post-reposo es uno de los exámenes médicos periódicos, es el que se debe realizar posterior a un reposo, ¿ok? Entonces, si fuese el caso, no es obligatorio, ¿ok? De conformidad con el artículo 31 de la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, destinado este examen periódico, ¿ok? A conocer el estado de salud de los trabajadores al momento de su reintegro a la empresa una vez finalizado el reposo médico. ¿Qué pasa? El reposo médico puede ser dado por varias razones, bien sea por la sospecha de una posible enfermedad ocupacional, puede ser por una enfermedad común, por supuesto, también puede ser por una enfermedad común, por un accidente de trabajo, también puede ameritar un reposo médico. Entonces, lógicamente, una vez que el trabajador ha cumplido con este reposo, ¿okay? Puede ser de 3 días, puede ser de una semana, un mes, ¿okay? Dependiendo del tipo de lesión que haya sufrido el trabajador o del tipo de patología que esté padeciendo. Se hace un examen médico post-reposo para verificar si la condición del trabajador realmente mejoró y está en condiciones de reintegrarse a su puesto de trabajo. ¿Okay? Entonces a esto se le conoce como examen médico periódico. ¿Periódico por qué? Porque hasta el sol de hoy no he conocido un solo trabajador que en el periodo de un año no se tome por lo menos aunque sea un día de reposo. Por lo general siempre ocurre. ¿Okay? Al igual que un día de descanso. Un día de descanso es normal. Y un reposo, bien sea por factores laborales o por factores comunes, siempre durante el año existe esto y ya está verificado por la vigilancia epidemiológica. ¿Okay? Entonces, con esto, con el examen médico post reposo, ¿okay? La finalidad es verificar si la empresa está garantizando la protección de la salud del trabajador afectado.
garantizando que la patología ha evolucionado de manera positiva, por lo que el trabajador puede reintegrarse con las limitaciones establecidas, ¿ok? Entonces, la persona a la que se le está haciendo las limitaciones de tarea, se le solicita al Servicio de Seguridad y Salud Laboral o al servicio médico el examen post reposo, donde se verifica que el trabajador puede reintegrarse a su puesto de trabajo, pero con las limitaciones de tarea ya expuestas anteriormente. ¿Ok? Entonces, lógicamente, eso es uno de los, requisitos que va a exigir el funcionario del INSACEL. Recordemos que para esto el funcionario del INSACEL va acompañado por un médico ocupacional que pertenece pues al INSACEL, ¿ok? No va al inspector solo, lógicamente. Entonces, este examen médico por reposo sí puede ser verificado por el médico ocupacional del INSACEL, ¿ok? No hay problema con eso. Seguimos adelante. Muy bien. Entonces, siguiendo con las limitaciones de tareas, ahora fíjense lo que va a solicitar el inspector del INSACEL adicionalmente a lo que ya hemos venido conversando. ¿Okay? Un acta del Comité de Seguridad y Salud Laboral, donde, por supuesto, estas actas, adicional al acta, esto debe haber sido conversado y discutido en el seno del comité, por lo tanto, debe estar en el libro de actas, ¿okay? En el libro de actas de asamblea o de reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Cuando se habla de acta, prácticamente se habla de esto, pero también puede ser un acta redactada aparte, de estilo documento oficial, donde haya sido discutido y ratificado, ¿okay? El caso referido en pro de la protección del mismo trabajador, ¿ok? En vista que será función del comité garantizar que el trabajador se le cumplan las limitaciones de tarea establecidas por el médico tratante o el médico ocupacional y el servicio médico del INSACEL. Ojo, no es solamente responsabilidad de el Comité de Seguridad y Salud Laboral, no es solamente de los delegados de prevención. Acá el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una responsabilidad pues bastante fuerte, ¿ok? Bastante presencial. Igualmente los supervisores de área que deben garantizar también de que a este trabajador se le cumplan sus limitaciones de tarea, ¿okay? Recordemos que lo que son los supervisores de área o de departamento son solidariamente responsables en materia de seguridad y salud en el trabajo junto con el patrono. Okay. Esto no lo digo yo, esto está establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOCSIMAT. ¿Okay? Entonces, acá no es solamente responsabilidad del comité, no es solamente responsabilidad del Servicio de Seguridad y Salud Laboral, sino que es responsabilidad también de los supervisores, de los gerentes, a todo nivel de jerarquía que tenga que ver con ese puesto de trabajo o con ese proceso productivo, debe involucrarse en la vigilancia permanente en estas limitaciones de tarea, en pro de que el trabajador no se vaya a ver afectado, que el trabajador no se vaya a agravar su condición debido a exposiciones a procesos peligrosos que puedan, pues, violentar las limitaciones de tarea. Y en caso de que esto ocurra, el trabajador y el Comité de Seguridad y Salud Laboral están en pleno derecho de hacer la respectiva denuncia ante el organismo correspondiente, que en este caso ya sabemos que es el INSACEL. ¿Ok? Entonces, aclarado este punto, vamos a dejarlo hasta acá por razones de tiempo. ¿Ok? Y nos vemos en el próximo video.